Buenas noches, mi nombre es Darwin Morocho. Hoy vamos a hablar sobre el tema de compartir recursos en red dentro de la asignatura de Administración de Sistemas Operativos. En esta introducción explicaré qué significa compartir carpetas o archivos, por qué es importante en empresas y escuelas y cuáles son las tecnologías que lo permiten, como Samba y NFS. ¿Por qué es importante compartir recursos? Compartir recursos significa que un archivo o carpeta no está solo en un computador, sino disponible para otros usuarios dentro de la red. Por ejemplo, en una escuela, los profesores pueden compartir materiales con los estudiantes sin tener que enviarlos uno por uno a los estudiantes. En una empresa, los trabajadores pueden acceder al mismo documento para colaborar sin duplicar copias. Tipos de compartición. Existen dos formas principales de compartir, los que son de recurso compartido simple y sistema de archivos distribuidos. En recurso compartido simple es cuando compartimos solo una carpeta en la red. Los demás usuarios pueden entrar y acceder según los permisos definidos. En lo que es en sistemas de archivos distribuidos, aquí no hablamos de una sola carpeta, sino de un sistema completo de archivos repartidos en varios servidores. Aún así, los usuarios lo ven como si fuera uno solo. Un ejemplo es NFS o sistemas más grandes como Hadoop. En lo que es en los conceptos básicos, tenemos aquí que para entender la práctica debemos tener claro algunos conceptos. Por ejemplo, acceso versus permiso. Aquí significa poder entrar al recurso en sí que permita y define qué puede hacer, como leer, modificar o borrar. Ahora, lo que es en autenticación es comprobar que quien entra es realmente el usuario autorizado. Normalmente puede ingresar con usuario y contraseña. En lo que es en protocolos, SMB, Samba permite que Linux y Windows compartan carpetas entre sí. En lo que es NFC, es usado en sistemas Linux, sobre todo para entornos de servidores distribuidos. ¿Por qué es importante? Compartir recursos en red es importante porque permite la colaboración. Todos pueden trabajar en el mismo archivo, ayuda al ahorro de espacio, no necesitamos muchas copias del mismo documento. Brinda lo que es una centralización, ya que todo se guarda y administra desde un mismo lugar. Pero también hay riesgos, como por ejemplo al acceso no autorizado, pérdidas de información, problemas de disponibilidad, si es que el servidor llegase a fallar. Para cerrar lo que es la introducción, tenemos lo que es para responder dos preguntas. ¿Por qué instalamos Samba o NFS? Porque nos permite compartir recursos fácilmente y resolver problemas reales de colaboración, organización y ahorro de espacio. ¿Qué riesgos veremos en la práctica? Veremos lo que son los riesgos como acceso indebido, errores de permiso o mal uso de los recursos. Esto nos preparará para entender mejor las configuraciones que veremos en los siguientes segmentos del trabajo práctico. Muchas gracias.
Muy buena con todo. Yo soy Eusebio Arturo Cedeño Cedeño y hoy vamos a adentrarnos en un tema fundamental para cualquier administrador del sistema, la administración de recursos compartidos y la gestión de permisos de usuario. Veremos cómo crear usuarios y grupos, cómo asignar permisos en Linux usando comandos como chmod y chown, y cómo extender este control con la lista, una lista avanzada o ACL. Todo esto vincularemos en lo que practicamos en el paso 2 de nuestro trabajo, donde configuramos usuarios y permisos en un tiempo real. Antes de configurar, es esencial entender los conceptos básicos. En Linux, los usuarios y grupos son la base del control. Un usuario puede pertenecer a varios grupos, lo que facilita administrar permisos de manera colectiva. Además, trabajaremos con los permisos clásicos en Linux como lectura, escribir y ejecutar, que se aplica tanto en archivos como directorios. Comandos básicos de gestión. Vamos los prácticos. Para crear un grupo usamos group path. Para un usuario en este grupo usamos usarran, espacio raya G. Y para asignarle una contraseña usamos pass. En nuestro caso, crearemos un usuario llamado fan y el grupo con el nombre de usuario. Tal como se ve en este ejemplo, estos comandos son el primer paso para la estructura quién puede acceder a qué. Permiso con checkmode y chop. Una vez creados los usuarios y grupos, hay que asignarle permiso con chop. Cambiamos el propietario y el grupo de un archivo o carpeta. Con chop mode definimos los niveles de acceso. Por ejemplo, el permiso 2770 que usamos en la práctica permite que el dueño y el grupo tenga control total, mientras que otros usuarios no pueden acceder. Así aseguramos que solo las personas autorizadas puedan leer o modificar los recursos compartidos. Uso de ACL para permiso avanzado. Pero a veces los permisos básicos no son suficientes. Para un control más detallado usamos el ACL o lista de control del sexo. Con Hexfax consultamos los permisos actuales y con SecFa asignamos permisos específicos a usuarios o grupos individuales sin alterar la configuración base. Esto nos da una flexibilidad enorme en entornos donde distinguimos usuarios de distintos niveles. ¿Qué relación tiene con la práctica? Paso número 2, la creación de usuarios y permisos. El objetivo es demostrar el control del sexo mediante usuario y permiso. Tenemos la creación de usuario y agregar al grupo. Ejecutar el siguiente comando para crear el usuario Juan y agregarlo al grupo usuario. S- Se usa, usamos sudo para ejecutar el comando con permiso de administrador. Usamos userdran como comando para crear un usuario y raya s por el nombre usuario. Agregamos el usuario al grupo secundario de usuario con el nombre Juan. Tenemos el paso 2. Establecer la contraseña en Linux para el usuario. Asignar una contraseña para que el usuario pueda iniciar sesión en el sistema Linux con lo siguiente. Usamos sudo pass, es el comando para cambiar la contraseña del usuario o ingresar el sistema que va a solicitar que ingrese y confirme la nueva contraseña. Hay que resaltar que es importante que la contraseña debe cumplir con las políticas de seguridad del sistema. Mínimo que sea 8 caracteres, que no sea demasiado simple, no contenga el nombre de usuario, etc. Siguiendo con el ejemplo, usamos una contraseña como key123x, lo cual fue aceptado por el sistema. El paso 3. Aquí tenemos el ejemplo con el paso 1 y 2 para la creación de usuarios y de grupo. Vamos con el paso 3. Establecer la contraseña de Sandbar para el usuario. Aquí permitimos que el usuario acceda a los recursos compartidos desde otro equipo que establece su contraseña de Sandbar. Usamos sudo snapause, que es el comando para gestionar contraseñas de usuario de Samba, y raya app, lo siempre agrega un nuevo usuario a la base de datos de Samba. Ya, como siempre, el sistema va a solicitar que ingrese y confirme la nueva contraseña para el Samba, y también hay que resaltar que es importante que cumpla con los requisitos de seguridad. Por consistencia y seguridad, se usó la misma contraseña, key123x, la cual fue aceptada por el sistema. Y tenemos el ejemplo cuando fue aceptado en el sistema.
Esto es todo. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros profesor. Mi nombre es Cristian Chica del Grupo 1. Mi parte es la presentación y explicación de la configuración básica de un sistema de archivos distribuido con NFS. Lo primero que vamos a hacer, como ya en la práctica, usamos el Oracle VirtualBox para crear nuestra máquina virtual con Linux. Yo he utilizado una distribución de CentOS 7 por medio de una interfaz de línea de comandos, es decir, no estoy utilizando una interfaz gráfica de GNOME. En todo caso, todo este proceso para la configuración del sistema de archivos distribuidos con NFS será explicado por medio de línea de comandos. Bien, como vemos en pantalla, tenemos aquí la captura de la máquina virtual después de haber ejecutado el primer comando. Lo hemos hecho con el sistema sudo yum install -y para dar yes en cualquier pregunta que surja de instalación, NFS y utils. Una vez que hemos hecho eso, podemos ver que se ha instalado correctamente el sistema de archivos distribuidos con NFS. Luego vamos a crear un directorio para compartir con los siguientes comandos ese mismo orden. Sudo, que nos da permisos de superadministrador, mkdir, que es para crear el directorio, en este caso crear un directorio de carpeta, -p, srv, nfs y compartido. También usaremos el comando sudo chown-r, nfs nobody con nfs nobody, también como compartido. Y finalmente sudo chmod-r777 /srv nfs compartido. ¿Qué es lo que hacen estos comandos? Ya sabemos que sudo nos da permisos de administrador, mkdir va a crear el directorio y sus padres si no existen. El comando chown va a cambiar el dueño del usuario y el grupo nfs nobody, que es el que usa CentOS para acceder a NFS anónimos. Y finalmente, el comando chmod r777 va a dar permisos totales. En este caso es útil para pruebas. Cuando ejecutamos esto en el momento de la práctica, finalmente no tuvimos ningún inconveniente para poder hacer la configuración y la instalación. Nuevamente, al tener el directorio creado y con los permisos correspondientes, vamos a continuar con la siguiente parte de la instalación, donde utilizaremos el editor Vim para editar la configuración de directorios que compartimos y con quién el comando. Con el comando sudo v etc export entramos al editor y pulsamos i para escribir en Vim y agregamos el comando. Nuevamente, aquí vamos a ver la dirección donde dice compartido con la dirección IP, que es lo que vamos a tener en la IP para que para comunicarse a nuestra máquina. Lo que significa esto es el srv-nfs compartido es el directorio a compartir. La dirección IP ya sabemos que es la red de clientes permitidos. RW, que se le están permitiendo write and write, que es decir, lectura y escritura en inglés. Sync, es decir, escritura inmediata, sincronizada. No subtree check, evita errores si se comparte un subdirectorio. Y no root squash, que permite que root del cliente tenga permisos en el root del servidor, solo en pruebas. Finalmente guardamos las modificaciones y salimos del editor Vim con $WQ. Con esto terminamos la configuración del NFS. Luego vamos a realizar pruebas. Realizaremos las pruebas para confirmar que el servidor NFS está funcionando. Primero, vamos a exportar los directorios. Ejecutamos el comando sudo export tfs-raf y verificamos que esté publicado con el comando sudo exports tfs y sudo export tfsv. Vemos que nos ha salido todo ok. Dentro de aquí nos ha dado ningún mensaje de error y vemos que seguimos dentro del grupo local en nuestra máquina Linux Lab, que era el entorno de pruebas. Una vez que ya hemos confirmado eso, vamos a iniciar y habilitar los servicios de NFS. Procedemos a iniciar y habilitar los servicios NFS con los comandos por consola sudo systemctl start nfs-server y sudo systemctl enable nfs-server. Habiendo realizado esto, comprobamos el estado para corroborar que se encuentre inicializado con el comando systemctl status nfs server. Tal como podemos observar en el video, se encuentra en status active, es decir, se encuentra activo. Luego hacemos una configuración de firewall. Esto es importante porque a continuación procedemos a abrir las restricciones de firewall con los siguientes comandos para permitir que los servicios NFS y mount funcionen sin problema. Los comandos que utilizamos fueron sudo firewall
-cmd permanent zone-public at service NFS. Es decir, estamos diciendo al firewall que permanentemente se mantenga en un estado público y agregue el servicio de NFS. También el comando sudo firewall cmd permanent zone public at service mount. Todo se ejecutó sin ningún inconveniente. Y finalmente, vamos a reiniciar, es decir, reload el firewall para que se guarden los cambios que realizamos. Con el comando sudo firewall cmd reload. Con este reinicio ya tenemos el servidor NFS listo. Podemos probar que está exportando el servidor con el comando showmount-e localhost. Aquí lo confirmamos viendo la carpeta que se encuentra en SRB NFS compartido y su red permitida. En este caso, el IP es 192.168.56.0/24. Listo, profesor, esto ha sido mi parte de la exposición, donde hemos explicado cómo hacer el servicio de NFS. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Ayana Rodríguez. Inicio la carrera de Tecnologías de Información, quinto semestre, aula C1. El tema de nuestro trabajo es realizar la realización práctica basada en documentos de trabajo práctico experimental. La parte que a mí me tocó es ventajas y desventajas de compartir recursos Samba y NFS. Y tenemos las ventajas, las cuales vienen a ser ventajas: centralización de la información, ahorro de costos de infraestructura, un recurso se comparte en un lugar de duplicarse y mayor colaboración entre usuarios. Desventajas: riesgos de seguridad por accesos individuos si no se configuran correctamente permisos y autenticación. Dependencias de la red: si el servidor falla, los recursos compartidos dejan de ser disponibles y asimismo posibles problemas de rendimiento en entornos con muchos usuarios concurrentes. Como segundo punto tenemos Samba versus NFC, análisis por criterios técnicos. Por compatibilidad tenemos que Samba es un excelente en entornos mixtos en Windows, ya que implementa el mismo protocolo nativo de este sistema. NFS, nativo de Linux, Unix, menos práctico en Windows y requiere configuraciones adicionales. Asimismo, rendimiento, Samba nos dice que es un buen desempeño en redes mixtas, aunque con mayor latencia en Linux respecto a NFS. NFS en rendimiento. Mejor rendimiento en Linux, Linux, sobre todo con archivos grandes y sistemas de clúster. Aquí tenemos un ejemplo real que fue hecha de las capturas del trabajo con compatibilidad. En la práctica del laboratorio Samba permitió un cliente Windows acceder fácilmente a la carpeta compartida de CentOS, mientras que con NFS la conexión de Windows no fue tan intuitiva. Aquí tenemos la captura del trabajo que fue hecho. Asimismo tenemos otro ejemplo de rendimiento, el cual nos dice que la copia de archivos grandes en un entorno Linux mostró menor tiempo de transferencia con NFS en comparación a Samba. Aquí también podemos ver la captura del trabajo. A continuación tenemos 3, seguridad. Nos dice que seguridad en Samba nos permite, digamos, la integración con Active Directory cifrado en SMD3 y control de permisos avanzados. Asimismo, NFS en su versión 4 soporta Kerberos y ACLS. Versiones antiguas son poco seguras. 4, estabilidad. En Samba dice que escala bien en redes de Windows corporativas, pero añade complejidad en clústeres de Linux. Por lo contrario, NFS es muy escalable en entornos Linux y ampliamente usado en HPS. A continuación, tenemos ejemplos reales que fue hecho en la práctica. En seguridad, nos dice que en la práctica de laboratorio, Samba permitió a un cliente Windows acceder fácilmente a la carpeta compartida de CentOS, mientras que con NFS la conexión desde Windows no fue tan intuitiva. Asimismo, tenemos la captura. Y a continuación tenemos 4, estabilidad. El clúster de Linux con varios nodos virtuales NFS facilitó el montaje centralizado del directorio /home en todos los clientes. Al poner esa dirección nos sale todito esto de aquí en la pantalla negrita al momento que está corriendo en nuestra máquina virtual. A continuación tenemos
5. Facilidad de administración. En Samba dice que es fácil de usar en Windows y más complejo en Linux, que requiere una configuración smb.com, entre paréntesis, lo que acabé de mencionar. NFS dice que es sencillo en Linux, basta con poner slash, etcétera, slash export, menos intuitivo en Windows. 6. Costo. En Samba puede ahorrar licencias de Windows Server al usar un usuario Linux como un servidor de archivos. Por lo consiguiente, en NFS reduce costos en entornos Linux por ser nativo y simplemente de mantener. A continuación, tenemos ejemplos reales, facilidad de administración. La configuración de usuarios y contraseñas en Samba requirió de pasos adicionales como es SMP Pass, mientras que NFS se administró solo con reglas de exportación. Aquí tenemos corriendo el programa utilizando NCMB, el cual es contraseña, poner ingresar una contraseña. Tenemos este cálculo de nuestro programa corriendo en la máquina virtual. Password por 1, grupo 1, aquí está. Bueno, esto sería lo que a mí me tocó. Gracias. Buenas noches, ingeniero Alex Armando Ávila. Mi nombre es Mónica Pechene Núñez, estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información. A continuación voy a hablarle un poco acerca del tema de la práctica basada en la documentación del trabajo práctico experimental 1. Voy a empezar con el cuadro comparativo, donde está dividido en tres aspectos. Samba y el NFS. em, lo que significa el NFS es Network y File y System. Empezamos con los aspectos. Funcionalidad. Permite compartir carpetas entre Linux y Windows utilizando el SMB y el CIFS, sistema de archivos distribuido para compartir directorios entre Linux y Unix. Y instalación. Requiere instalación de paquetes Samba, Samba Cliente, Samba Compu, como instalación de paquetes en NFS y Utilize. Configuración de carpetas. Carpetas compartidas en permisos específicos. Configuración en el SMB de Confi, exportación de directorios en exe, exporting, seguridad de permisos, control de accesos mediante usuarios y grupos. Samba y contraseñas no permite el acceso a invitados. No permite el acceso a invitados, perdón. Permisos definidos en el directorio compartidos, control limitado en pruebas con permisos de 777, cuestión de usuarios, creación de usuarios, asignaciones a grupos para controlar accesos a Samba, utilizando usuarios anónimos para accesos en el NFS, permisos definidos en el SOP. Acceso desde el cliente. Se accede desde el equipo de Windows o Linux usando credenciales en Samba. Clientes Linux pueden montar directorios en el NFS. Em, Ajustes del FireWeb. Permite servicios Samba en FireWeb para permitir conexiones externas. Permite servicios en el NFS y MountTV en FireWeb. Ventajas. Compatibilidad en entornos heterogéneos en el Windows y en el Linux. Protocolo nativo para Linux y Unix. Eficientes para el sistema homogéneos. Las desventajas, problemas con repositorios en versiones antiguas en el CentOS. Configuración más compleja, permisos menos flexibles, riesgos inherentes en configuraciones abiertas para pruebas. Uso de recursos, mayor consumo de servicios de red y autenticación. Más ligero, diseñado para alta rendimiento y eficiencia. Pruebas de validación, verificación del estado, servicios de SMB y NMB activos. Comandos exportados para listar exportaciones estando activos del servicio en el NFS 0.
Pasamos acá para ver cómo instalamos la máquina virtual con el CentOS. Y entonces tenemos la configuración del entorno que se prepara una máquina virtual con CentOS en VirtualBox, ajustando recursos y configurando la red en un modo de puente para permitir comunicaciones con la red local. Como podemos ver aquí en la imagen. De ahí nos pasamos a la configuración de carpetas en Samba. Se instaló Samba tras actualizar repositorios, se creó la carpeta compartida con el permiso y grupos adecuados, se configuró el archivo SVE de configuración para accesos seguros. Tenemos pruebas de acceso a Samba. Se verificó que los servicios Samba estuvieran activos y se accedió exitosamente a la carpeta compartida desde un equipo Windows utilizando las credenciales creadas en un sistema de estatus SBMB. Aquí, como puede apreciar, las imágenes. Configuración básica de del NFS. Se instaló el NFS, se creó directorio compartido para el NFS con permisos abiertos para pruebas, se configuró exportación en el export y se habilitaron servicios y reglas del FireWAT. Aquí podemos apreciar. De ahí nos vamos a las pruebas de servicio del NFS con comandos Sport y el software se validó que el servidor NFS estuviera compartido correctamente y se verificó servicios activos para confirmar funcionamiento adecuado. Problemas encontrados. Con repositorios desactualizados, Samba, la necesidad de habilitar virtualizaciones de envíos y dificultad de trabajar solo por el CLI y restricciones para contraseñas seguras. Como conclusión de esta práctica, la actividad práctica facilitó a nosotros los alumnos considerar y progresar en su comprensión técnica en su comprensión técnica acerca de las administraciones de sistemas operativos Linux, en particular en gestión conjunta de recursos y a través de la Samba de I y del NFS se demostró que comprender la teoría fue crucial. Sin embargo, la aplicación práctica en un entorno virtualizado favoreció la comprensión efectiva y la configuración, la gestión de permisos y la relevancia de la seguridad en el acceso a recursos compartidos. El diseño más importante consistió en configurar de manera adecuada el entorno virtual y utilizar los comandos en la interfaz de la línea de comandos, limitando situaciones reales en la administración de sistemas. Bueno, ingeniero. Por último, tenemos algunas de las bibliografías en donde hemos podido recopilar cierta información para poder realizar nuestra práctica. El aporte para mi grupo. Muchísimas gracias.